Tenemos el placer de presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Ángel Aquino, magistrado titular de la Junta Central Electoral. Buenos días, ¿cómo le va, magistrado? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Síntesis. Gracias. Muchas gracias. Doctor, para nosotros es un placer tener aquí a un magistrado titular de la Junta Central Electoral con la experiencia que usted tiene en el organismo y el nivel que tiene. Vamos a hablar básicamente de elecciones, que es lo que la gente necesita oír y conocer. Hay muchos temas que la gente oye y piensa que como son y no son, y como deben ser. Tenemos muchísimos problemas porque la ley de partidos no se aprobó nunca. Vimos una declaración, no, eso al margen de un ministro del gobierno que dice que puede ser todavía. Para mí personalmente parece que no habría tiempo, pero nada. Vamos a comenzar con elecciones. Las elecciones del año que viene no son el 16 de mayo. Las elecciones cambian ahora. ¿Qué días caen las elecciones y por qué se hace ese día? Bueno, recordemos que la Constitución del año 2010 modificó el calendario electoral en varios sentidos. Primero, son el tercer domingo del mes de mayo cada 4 años. Específicamente el 15 de mayo serán estas elecciones del año 2016. Por otra parte, hubo una separación de las elecciones municipales con las parlamentarias y presidenciales, pero esa separación se postergó para el año 2020. Correcto. En el 2020 las municipales serán el tercer domingo del mes de febrero. Para el 2016 vamos a tener elecciones simultáneas en los 3 niveles, lo cual no había acontecido desde el año 1994. Por eso hemos dicho varias veces que son unas elecciones relativamente complejas, porque bueno, además a eso se le agrega las listas desbloqueadas, voto preferencial, se le agrega que vamos a tener por primera vez boletas particulares para los distritos Son más municipales. de 4.000 cargos, ¿verdad? No sé ahora. ¿Perdón? Pero Ajá. se refiere Listas para el 20. preferenciales. No, sí. Listas O preferenciales. sea, el voto preferencial para los Claro. casos de los diputados Claro. y diputadas, que no existía en el 94. Hoy tenemos elecciones al Parlacén, tenemos elecciones de diputados nacionales, Ultramar. tenemos elecciones de diputados de ultramar. O sea, el proceso hoy es mucho más complejo. Vamos probablemente a tener unos 17.000 colegios electorales, habíamos tenido unos 13.000 en las elecciones pasadas y alrededor de 90.000 personas trabajando en los colegios electorales en ese día. Todo eso implica un alto grado de complejidad. Y bueno, ya estamos, digamos, en la etapa final de los plazos electorales. Los próximos plazos a vencer son 120 días antes de las elecciones, el cierre del padrón electoral. Okay. En Eso esta sería ocasión, en 30 días aproximadamente. el 15 de enero se Exactamente. cierra definitivamente el padrón electoral, que es la fecha que la Junta Central Electoral ha dispuesto también como plazo para que las personas puedan renovar su documento de identidad y electoral. Debemos tomar en cuenta que en este proceso nosotros habíamos estimado, el padrón electoral anterior eran 6.5 millones de personas. En 4 años el estimado de aumentar eran unos 800.000 personas, o sea que estaríamos hablando de unos 7.3 millones de padrón electoral. Hasta ahora tenemos unos 6,5 millones de personas que han renovado el documento, o sea que faltarían unas 700.000 personas. Nosotros estimamos, o yo estimo, que probablemente en el plazo que queda, quizás se quedarían fuera unas 500.000 personas. Hay que tomar en cuenta que una parte de esas personas viven fuera, otros han muerto, y luego hay otras personas que no están interesadas en participar, no están interesadas en tener su cédula de identidad electoral. Recordemos que el plazo de vigencia de la cédula anterior hace ya casi un año que venció, o sea que muchas de esas personas que no han renovado No podrán votar. no solo no podrán votar, sino que tampoco están en el sistema financiero, Correcto. en el sistema de seguridad social, porque hoy se exige la nueva cédula para toda esa Sí, documentación. porque eso es bueno. Ellos dieron una prórroga hasta el 15 de enero para sacar tu nueva cédula, pero el sistema, el que no la ha sacado, está inhabilitado. Está inhabilitado. O sea, no puede participar de ninguna de estos beneficios sociales, ni de esta participación en el sistema financiero, sacar una cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Es normal que en procesos de cedulación una parte de la población no cumpla, salga por diferentes circunstancias. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con
con las personas que fallecen, un sistema muy complicado de declaraciones de defunción. Sí, Tiene sí, que claro. ser un familiar que vaya a declararlo. Hay un plazo fatal de 48 horas, después es una declaración tardía que tiene que ser sancionada por un tribunal. Y por eso hay un subregistro desde hace mucho tiempo en ese sentido. Pero bueno. Pero perdóneme, magistrado, creo que es oportuno interrumpirlo en ese punto. Yo recuerdo que cuando uno iba al cementerio a enterrar a un pariente, había una oficina, no sé si era una oficialía pequeña o algo. Si hay una delegación de la Oficialía del Estado Civil. Correcto. Se llama Delegación de Defunciones. Ok, donde uno entregaba la cédula Así es. y quizás el acta de defunción, no sé. El acta de enterramiento. Enterramiento, correcto. Yo me acuerdo perfectamente de eso. Y eso se supone que era el documento primario para afectar el padrón electoral, se supone. Así es. No, el registro de cédula. Sí, pero es para decir que en el padrón de votantes esa persona no debe aparecer. Claro. Cédula que implica, recuerden, la cédula, el maestro de cedulados tiene dos tipos de personas. Tiene las personas que van al padrón electoral, pero también tiene los que no van, Correcto. que son los menores, Es correcto, militares y correcto. extranjeros residentes. Exactamente. Entonces, yo recuerdo eso desde cuando yo vivía en Villa Altagracia, íbamos ahí, se murió fulano, el muerto no llevaba la cédula, había problemas para enterrarlo. Sí. O sea, había problemas con el muerto. Entonces, eso se sigue haciendo. Se sigue haciendo, pero siempre ha habido una serie de histórica de déficit en ese procedimiento que ha hecho que en muchas ocasiones no se complete con el proceso de declaración de defunción. Muchas personas, por ejemplo, quieren guardar la cédula del muerto por un asunto sentimental, no completan el proceso de declaración de defunción y sobre todo que es un proceso manual. Sí. Y entonces, aunque se hace la declaración de defunción, esa declaración de defunción automáticamente no se expresa en el maestro de cedulados. Claro. Es como los divorcios. Aquí una persona se divorcia y hasta ahora es él mismo que tiene que ir a su oficialía de origen a decir que se divorció. Exacto. Entonces muchas veces aparece casado. Sí. Uno de los temas pendientes en materia de registro civil de la Junta es precisamente que todos estos sistemas puedan automáticamente chocar para que esté actualizada la base de datos y la situación de la persona en términos del Estado Pero civil. la Junta ha avanzado tanto, perdóname, Michelle, ha avanzado tanto desde el punto de vista tecnológico, que ese es un tema entonces todavía pendiente. Sí, ese es un tema porque algo hay que hacer, porque eso inclusive afecta a las estadísticas en sentido general. El padrón de la Junta Central Electoral no se usaba para votar, lo usan para la gente de la seguridad social, la gente de los programas sociales. No, y la Oficina Nacional de Estadística. Y la Oficina Nacional de Estadística, la ONE. O sea que en realidad es un punto importante. O sea, el muerto, bueno, ya no puede estar hábil. Y hay muchos todavía. Y recuérdese que antes los muertos votaban. Lógicamente eso ya pasó. Pero los muertos votaban antes. Sí, hoy para este proceso habrá unas innovaciones tecnológicas que van incluso a limitar más esa posibilidad. Tenemos, por ejemplo, la utilización de las llamadas captahuellas, que países como Brasil y Venezuela usan desde hace mucho tiempo y que permiten una identificación digital de la persona al momento de votar. Recordemos que históricamente la identificación ha sido mediante un listado en el cual la persona se identifica y firma. Claro. Ya con la captahuella es una identificación mucho más precisa en base a la huella digital que está registrada en este proceso de cedulación, aunque no tenemos una cédula con chip, como muchos queríamos, pero sí tenemos por lo menos una cédula biométrica que tiene la huella digital. El otro elemento tecnológico es el llamado escrutinio electrónico, en el cual se está trabajando para tratar de que en cada colegio electoral los resultados sean tan fidedignos porque la mano humana se reduzca, la intervención humana. Sí. De manera... El riesgo. Y el riesgo. La votación será como tradicionalmente se hace, en papel, con un crayón, pero al momento de contar ya será una máquina que lo hará y eso estará sujeto desde luego a las auditorías y control de los partidos políticos. Y si ya nosotros tenemos los datos biométricos ahora en este proceso que ustedes realizaron de otorgar la nueva cédula ya más de 6 millones de dominicanos, tenemos los datos biométricos de todos los que ya tenemos esta nueva cédula, y ahora va a haber una comprobación de la huella digital a la hora de votar. ¿Eso no significa que estamos cerca ya del voto electrónico para las próximas elecciones? Sí, prácticamente el único
momento de la jornada electoral que falta es el de votar. Ya nosotros tenemos la transmisión electrónica desde hace varios procesos, una de las transmisiones electrónicas incluso más moderna de América Latina. Tenemos en este proceso ya el padrón electrónico y vamos a tener el escrutinio electrónico. Faltaría la votación en sí. O sea, que no te van a tener que buscar los listados. Tú llegas y aparece... Hay una computadora en los 17.000 colegios. Habrá una máquina captahuella que tiene el padrón insertado y ahí usted sale. Ahí está Michelle. Ahí le va a salir huella, su foto exactamente. y va a salir su comprobación. Los partidos tendrán desde luego su padrón y harán la comprobación manual. Sí. Pero lo importante es que va a salir la identificación de esa persona de manera O electrónica. sea, una máquina habrá, Sí. una sola. Recordemos que está separada de la máquina de escrutinio, porque yo recuerdo que en el año 1995-96, cuando comenzaba en Venezuela el voto electrónico, una de las quejas era que estaba todo integrado y que se podía identificar por quién votaba la persona. Aunque esto ya la tecnología de hoy permite superarlo, de todas maneras van a ser máquinas separadas. Ahí es importante destacar que siempre el voto electrónico ha sido paulatino en todos los países, incluso en Brasil, que tiene una tecnología, digamos, más sencilla. Nunca ha sido implementado de un día para otro, porque también hay una tradición electoral que ir respetando y que ir poco a poco desmontando, amoldando. Y la gente entiende como una despersonalización, quizás. Hasta cierto punto, incluso hay países como Alemania que lo ha declarado inconstitucional, porque Pero entiende que no refleja realmente la voluntad del elector. Yo no llego a afirmar eso jamás. Me parece que el voto electrónico es un avance. Lo que sí hay que hacer es implementarlo. Pienso que en eso la Junta ha actuado de manera apropiada, de manera paulatina. Magistrado, el voto secreto es una ley, ¿qué es? Es parte de la... Parte de la esencia. Es un derecho. Parte de la esencia de la democracia, diría yo. Pero y a la hora de usted menciona, y es cierto, a la hora de usted tener un voto electrónico, se puede determinar perfectamente quién votó por En las tecnologías anteriores, pero ya hoy no. Porque, por ejemplo, en los casos que nosotros conocemos, cuando se vota, hay auditorías electrónicas que permiten verificar que no ha habido forma de identificar al elector. Okay. Y los casos que tenemos en la región más típicos, que son Brasil y Venezuela, así lo demuestran. O sea, no hay forma de identificar por quién vota una persona. Ese secreto del voto, cuando se interrumpe, vamos a suponer que la ley efectivamente merece la anulación del voto. O sea, yo voto y me paro. Y se toman fotos, enseño, como muchos entonces, políticos que... Digo, ha pasado, Bueno, no viene al caso. ¿Por qué viene esa regla de la democracia, del voto libre, secreto, directo? Porque antes se alegaba que la persona vendía el voto. Recordemos que nosotros pasamos del sistema de boleta fraccional al sistema de boleta única, claro. Porque se alegaba que, bueno, cogían una, usted guardaban. tomaba, le daban como se vota todavía en Sudamérica, que se vota con boleta separada. Usted entraba a la casilla y le entregaban la boleta de cada partido, pero usted tenía que guardársela de un partido determinado para decir que no votó por ese y partido. para que ahí le paguen. Exacto. Entonces el voto secreto es importante por eso, porque garantiza la veracidad del voto y que esa voluntad no está sujeta a ningún tipo de presión, de violencia moral, de soborno o violencia física, sino que es legítima. Magistrado, usted menciona que en los 17.000 colegios electorales va a haber una máquina captahuellas y que esa máquina captahuellas tiene el padrón electoral. De ese colegio. Colegio, claro. Bien. Llegaremos a un punto, uno de los problemas que uno puede analizar del sistema de elecciones es o que una persona vote en dos veces, en dos colegios diferentes, o que una persona tenga dos identidades. Desde que ya tú tienes tu huella digital, tú no tienes dos identidades ni puedes estar en los dos sitios. Estas 17.000 colegios, 17.000 captadores de huellas que tienen registrado el padrón, esa información está en línea y está sincronizada con los otros 17, los otros colegios electorales. O sea, se podría a futuro detectar una alarma que esa huella digital ya votó y que no puede votar de nuevo con otro nombre, con otra identificación. Eso se hace previamente. O sea, el padrón, parte de la depuración del padrón que se le entrega a los partidos políticos regularmente,
incluso en el último año ya se le ha entregado cada 2 meses y se va a entregar el definitivo y lo tendrán para el proceso electoral. Previamente se hace lo que se llama un cruce de las diferentes huellas digitales para verificar que no hay 2 huellas iguales. Entonces, antes de que se segmente el padrón por cada colegio, se verifica ese proceso de depuración para evitar duplicidades. Lo que sí se ha verificado son falsedades de otro tipo. No que haya 2 personas en el padrón, sino que por otras razones, en el 90% de los casos, para fines de viaje y fines de ese tipo, de obtener cédula, sí hay personas que suplantan identidad de otra. Eso sí se da y es uno de los elementos que nosotros se ha estado trabajando para reducir en el maestro de cedulación. Pero hoy no tenemos el caso. Hay incluso, ahora mismo se están verificando más de 4.000 casos en esta fase final del padrón. Se están procediendo a investigar de personas que tienen nombres parecidos o similares, o personas que aparecen con un solo dato de acta. Tienen huellas diferentes, pero por esas similitudes se están investigando para verificar si efectivamente se trata de la misma persona. Okay. Hay muchísimos casos, por ejemplo, hay personas que son gemelas, sí, y a los dos lo declararon en una sola acta y por eso aparece una sola acta, pero realmente son 2 personas. O hay personas que tienen los mismos nombres, pero son personas distintas. Entonces, claro, pero todo eso hay que verificar. Los gemelos deben ser un acta cada uno. Un acta para cada uno. Exacto. Pero hemos tenido decenas de casos en el registro civil de errores históricos que se reflejan de manera negativa en el padrón. ¿Y eso lo tiene que corregir la Junta o tiene que corregir la persona? En ese caso, en el caso, por ejemplo, de los gemelos, lo corrige la Junta mediante una resolución que se crea un literal anexo, claro, en el cual se transcribe la otra persona. Se hace un procedimiento administrativo. Magistrado, si nosotros analizamos el sistema, la función y el trabajo de la Junta Central Electoral, sabemos que, dice, bueno, magistrado, estamos listos para las elecciones, recursos, 17.000 colegios de 13.000 a 17.000, 90.000 personas trabajando, impresiones de boletas, el cronograma de trabajo, la parte tecnológica de esta estructura inmensa. A veces uno recuerda que dice, todavía no llegaron bien las boletas en tal comunidad, ahora tenemos que instalar aparatos y estas cosas. ¿Cómo va el proceso en sí del cronograma con relación a las elecciones en el 2015? Y déjeme agregarle algo para la misma pregunta. O sea, cuando va a hablar del presupuesto de la Junta, usted explicar claramente que en un año electoral el presupuesto es mayor porque la ley lo estipula. En un año no electoral es un porcentaje menor por las mismas razones. Pero si siempre hay problemas de que los fondos de la Junta no han llegado, van a llegar, se supone que eso no hay ningún problema con eso. O sea, agrego todo ahí completo. Quizá comenzando con esa parte, para este presupuesto del año 2016, como se ha conocido en la prensa, se aprobaron las partidas adicionales necesarias en materia electoral, o sea que nosotros pensamos que en ese aspecto no habrá mayor preocupación. Sí. La logística siempre es uno de los elementos claves, como bien dice Michelle, de cualquier proceso electoral. Y definitivamente este es un proceso que va a requerir una mayor énfasis en ese sentido, en todo término de planificación. Por ejemplo, ya hay más de 100.000 personas que han sido captadas para participar en los colegios electorales. Esas personas se someten a una serie de entrenamientos previos, de manera que puedan tener un dominio completo de lo que es el funcionamiento de un colegio electoral. ¿Serán empleados temporales? No son empleados, son voluntarios. Son personas que voluntariamente de la sociedad participan en estos procesos. Y que juegan un rol esencial, porque lo esencial el día de las elecciones es el colegio electoral. O sea, el voto en República Dominicana reposa y lo custodia el ciudadano. Sí. Después que lo custodia el ciudadano, va a cada junta electoral en los municipios, que es quien lo cuenta. Claro. Perdón, que es quien lo totaliza. Lo cuenta el colegio y lo totaliza la Junta Municipal Electoral. La Junta Central Electoral lo que hace entonces es que totaliza lo que hace cada municipio. Claro. Por eso es muy desconcentrado el proceso, real y efectivamente hablando. Entonces, toda esta parte de logística marcha muy bien. Hay una serie de plazos electorales y administrativos que se han ido cumpliendo, y en sentido general podemos decir que en esa parte no tenemos una mayor preocupación. Hay juntas electorales en cada municipio que han tenido ya más de 10 años organizando elecciones, 10, 15, 20 años. Mucha experiencia.
y esa experiencia se va también a reflejar ahora. Nosotros estamos en un momento importante de los plazos, decía, el cierre del padrón son 120 días antes, luego tenemos la proclama electoral a más tardar 90 días, luego tenemos el plazo de las alianzas electorales, 75 días, candidaturas 60 días. O sea, ya nosotros empezamos a transitar el tramo final del proceso electoral. Las preocupaciones de la Junta Central Electoral, digamos, tienen que ver más que con la organización logística del proceso, con el tema de la campaña electoral y la equidad en el proceso electoral. Esas han sido nuestras grandes preocupaciones y por eso desde hace más de un año propusimos, desde el año 2011 realmente, o sea, desde el proceso anterior, un proyecto de ley de partidos y un proyecto de ley de régimen electoral. Claro. Porque, bueno, lo que se ha visto reflejado en estos días, los partidos políticos han perdido la capacidad de arbitraje interno. Sus procesos electorales se han convertido, los de todos, en procesos realmente de un alto grado de confrontación que necesitan la intervención de un árbitro que les limite, que les controle, que les ponga algún tipo de freno y que evite que terminen como lamentablemente han terminado, en hechos de violencia, en hechos que en gran medida deslegitiman sus resultados. No, y muchos de ellos inclusive llamados por la gente como antidemocráticos, porque en el caso específico, aunque la Junta en una resolución dice muy claro que si la militancia del partido, diríamos, del que fuere, autoriza esto, pues no hay problema. O sea, no vamos a hacer una primaria. Yo creo que Michelle es una persona que la gente lo quiere más que Terrero. Entonces Michelle es el que debe ir como candidato. Eso no necesariamente no es democrático, porque debería ir a la contienda, pero si la cúpula lo aprueba, no hay problema. Bueno, digamos, no es ilegal, porque incluso el sistema que plantea la ley 275/97 es la convención. Pero recordemos que la Constitución de la República, por primera vez en toda su historia, consagró como de la esencia del funcionamiento de los partidos políticos, en su artículo 216, la democracia interna y la transparencia. Claro. Entonces, no hay democracia interna cuando no hay una participación de las bases en la escogencia de sus candidatos y de sus autoridades. Y ahí no hay magistrado, en el tema de los partidos. Yo estaba buscando algo de estadística, pero no lo tengo. No hay algo, por ejemplo, en la parte de las convenciones internas y de la elección. Una cosa es la Constitución, una cosa es la ley de partido, lo que puede ser. Pero si yo, por ejemplo, digo, vamos a constituir un partido, un grupo de personas de una comunidad. Y por cierto, vemos que ahora hay un régimen que tú puedes tener un partido, vamos a decir, de una partido político de La Vega. Sí, agrupaciones políticas independientes. Bien, y tú puedes constituir. Son regionales. Regionales. Son municipales y provinciales. Una persona, por ejemplo, tú coges un Amable Aristi que hubiera dicho, no voy a meterme en un partido nacional. Y coge y dice, yo voy a ganar los 10 diputados, la alcaldía, todo lo que hay. Se da un caso así. Cuando uno se sienta y construye los estatutos de su partido, esos estatutos contemplan mecanismos que pueden decir, por ejemplo, que pueden permitir, bueno, la cúpula elige los eso no va en contra de lo que la misma Constitución o de lo que pueda hacer una ley de partido. Precisamente va en contra de la Constitución porque eso no es democracia interna. Entonces, estatutos así nunca serían aprobados por una Junta Central. No deberían ser aprobados. Porque recuerden que la Constitución es reciente, del año 2010. Se fijó incluso un plan para aprobar la ley de partidos. Está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Claro. En la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, consagrada mediante una ley, se dice, a más tardar el 15 de enero de 2015, tenía que estar aprobada la ley de partidos. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la mayoría de los países de América Latina, se ha aplicado el principio de que si los partidos son el instrumento de la democracia, ellos mismos tienen que ser democráticos. En Argentina, en Chile, en sitios tan cerca como Honduras, las elecciones primarias son obligatorias. Y para usted ser candidato tiene que ir a una elección primaria y sacar un determinado porcentaje de votos. Por ejemplo, en Argentina, obligatoriamente. Sí. Si en Argentina usted no saca más de 5% del padrón en una primaria, usted no puede ser candidato. Exacto. Pero tienen una ley de partido. Está correcto. Tienen una ley de partido. Está establecido en la Constitución y en la ley de partidos. O sea, la tendencia en América Latina es a la democratización. Nosotros hemos venido de un sistema en la primera década de este siglo en que hubo 3 grandes partidos que hicieron primarias, con una participación tremenda. Por ejemplo, en la última elección primaria casi 1 millón de personas votó,
tanto en las primarias del PRD como la del PLD. Sin embargo, en este último proceso electoral, en ese aspecto hemos involucionado, porque prácticamente las primarias se han reducido sustancialmente. Claro. Ha habido muchos acuerdos de cúpulas Sí. y eso no es bueno para la democracia. No es bueno para la democracia. Magistrado, usted acaba, yo creo que de dar donde los partidos, por eso es que, o sea, queriendo supervisión posible de la Junta para manejar procesos tan grandes, porque uno nada más tiene que ver cuánto le cuesta a la Junta manejar unas elecciones. Claro. Y eso mismo, el PLD en el pasado, yo creo que fueron 4.000 colegios que tenían ahora mismo para las primarias. Tenía un padrón de 2,7 millones de personas. Óyeme, tú estás hablando con un presupuesto de ínfimo para lo que cuesta un proceso así, poderlo manejar de forma organizada. Pero usted acaba de decir lo que, cuántos, si la Junta participa como supervisor de los procesos internos de los partidos, le van a contar los votos de las convenciones. Bueno, por ejemplo... Porque es que aquí fácilmente usted ve cuando dan los resultados que dice, ok, estamos bien, vamos a pelear, pero todo con un 0 a la derecha. Vamos a echar un pleito. Oye, votaron 135.000, hay que decir que votaron 500.000. Todo es por 5. Si tú sacaste 3 y echan su pleito y se bajan, tú ves, tiran silla en el Dominican Fiesta. Entonces tú dices... Hace mucho de eso. Una de las características de una intervención de los órganos electorales en los procesos internos es el control del padrón electoral y de los resultados. O sea, tú vas a Colombia, Panamá, para hablar de países más cercanos a nosotros, y el órgano electoral es que controla el padrón. No es que tú dices que tú tienes tanto, no. Es que el padrón se controla y se choca con los demás padrones, se verifica que no hay doble militancia, porque normalmente eso está prohibido, y que efectivamente esas son las personas del padrón. Y luego hay un control sobre los resultados. Nosotros tuvimos una experiencia positiva en el año 2008, en el año 2010. Si ustedes recuerdan, la Junta Central Electoral supervisó las convenciones de los partidos. Es correcto. Y no hubo incidentes como los que se han registrado. Por eso nosotros somos de los que creemos que aunque no haya ley de partidos, la Junta Central Electoral debió intervenir en estos procesos. Entonces involucionamos. Claro, porque es que cuando el árbitro interviene, los contendientes se moderan. O sea, si hay una pelea de boxeo. Hay respeto. Y el umpire que está ahí se retira del ring, ¿qué va a pasar? Pues no se van a violar las reglas. Claro. Pero el umpire está ahí limitando a los dos boxeadores para que no se pase. Sí, pero magistrado, ahí que te el avance. Nosotros tenemos un caso de ayer que nos reímos muchísimo. Una familia del sur del país. En esa familia son 4 miembros que votan y realmente están bien divididos a nivel de partido. Es más, se parecen a los números hay 2 del PLD, uno del partido del PRM y hay un reformista. Está bien, como ella, se parecen a como tal. Y los 4 miembros votaron en la convención del PRM cuando fue Miguel Abinader y los 4 votaron ayer. En la de ayer le dieron 700 pesos. Ese es otro tema. El tema del clientelismo político. Pero es una locura, ¿cómo pueden tener los 2 padrones, magistrados? Y que ese tema del clientelismo político les resta importancia y calidad a la militancia partidaria. Claro. Porque, ¿por qué usted quiere ser militante si una persona que no es militante porque le den algún monto de hoy a mañana viene? Hay algo importante, cuando las primarias son organizadas, son apropiadas, son tranquilas, eso tiene un efecto positivo en las elecciones. Seguro Exacto. que sí. Ahora, cuando son como han sido hasta ahora controversiales, Así van a seguir. eso se refleja negativamente en las elecciones. Recordemos que venimos a unas sí. elecciones que vamos a tener un voto preferencial. La mayor disputa probablemente en este proceso electoral no sea entre partidos diferentes. Es muy probable que sea dentro de los mismos partidos políticos. Por ejemplo, en el tema del voto preferencial, que un diputado va a luchar por el voto con otro diputado de su mismo partido. Claro. Ahí viene un Si comportamiento nosotros no controlamos a tiempo ese proceso, vamos a tener un proceso muy conflictivo. Ya la ley de partidos, yo soy de los que digo que estamos tarde, porque la ley de partidos esencialmente es para regular las primarias. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y ya las primarias pasaron, ya los candidatos se escogieron. Claro. ¿Ya para qué es necesario Ya ahora? la ley de partidos hoy no tiene ningún sentido. La que sí es necesaria es la ley de régimen electoral. Pero perdón, el ministro, para entrar en particular, aunque usted como juez no va a entrar en consideraciones, dice un punto en particular, porque eso lo que hace es que si lo aprueba este Congreso, ese Congreso no tendría conflicto de intereses para las próximas elecciones. Sí, eso está bien. Eso por lo menos es un punto importante. Además que lo aprueben ya, aunque sean para el 20. Bueno,
Si tienen tiempo. Si se aprueba, que se apruebe. Lo que yo digo es que para este proceso electoral No va a tener aplicar, ninguna no va a incidencia. ninguna incidencia. Eso. Que para este proceso electoral lo que más necesitamos Sí. es la ley de régimen electoral. Una ley que controle, señor, el uso de los recursos del Estado. Ahí va. Yo sé que vamos Que a ir a una equilibre pausa. la Usted campaña. habló de equidad. Cuando vengamos, vamos a hablar de esa equidad en la campaña. Perfecto. ¿Verdad? Permítanos hacer una pausa, venimos inmediatamente, no se vayan. Magistrado, usted habló de equidad en la campaña. Equidad, no estamos hablando de género, vamos a entrar de género un poquito más adelante. Mire, por ejemplo, cómo los partidos, por la ley de partido que no se hizo, recaudan fondos. Yo recibí un email de Ricky Martin el domingo. ¿Cómo? Sí, pero un email global. No, tú donde lo él está recibiste porque tú estás en la red de él. en la red yo estoy en la red de Hillary. Ah, ok. Entonces, él está llamando a la comunidad LGBTB para que apoyen fondos para la campaña de Hillary. Pero cuando usted va a donar, tiene restricciones. Claro. Dice, usted tiene que ser norteamericano, usted tiene que ser esto, mayor de edad, usted tiene que aquello, y justificar los fondos. Y su dinero es público, y si es dinero público, no puede participar. Aquí no hay nada de eso. Vimos un fin de semana donde se llamó a una actividad pública, digamos con un exceso de sinceridad quizás, participantes de 2 millones de pesos, eso la gente lo ve, la gente antes no decía nada de eso, bueno pues mira, vinieron, lógicamente no hay ley de partido que diga vamos a hacer una debida diligencia a la gente que está aportando, de dónde vienen los recursos, eso no importa todavía, vendrá en el futuro. Háblame de equidad, cuando habla de equidad es porque en los fondos del Estado, que el presidente garantiza que no se va a usar, primera vez en la historia el déficit fiscal no va a aumentar en una campaña electoral. Eso es importante. Estamos avanzando. Hábleme de eso, de equidad. Bueno, el tema de equidad tiene mucho que ver con que en la competencia político-electoral se supone que los contendientes deben partir de un punto de partida más o menos aproximado. Nunca es totalmente igual, ¿verdad? Porque por razones naturales hay diferentes dotes de cada uno de los contendientes, pero por lo menos condiciones mínimas apropiadas. En América Latina entera ya este tema se ha regulado. Nosotros somos el único país de América Latina que no ha regulado la equidad en las campañas electorales. Te pongo el caso de México. En México, la contratación de publicidad en los medios de comunicación de señal abierta la hace el Tribunal Electoral, el INE, Solamente. Instituto Nacional Electoral. Entonces el INE contrata toda la publicidad y la reparte equitativamente a los candidatos. Exacto. Entonces no hay un candidato que tiene más que otro. Exacto. Y eso garantiza por lo menos una cierta proporcionalidad informativa. Yo no digo que sea el sistema perfecto, pero por lo menos hay un esfuerzo en ese sentido. Y luego está el control de las campañas. Por ejemplo, en el caso de Colombia existe un sistema que se llama cuentas claras. Al momento que una persona le da un aporte al candidato, por ejemplo, Andrés Terrero, primero tiene que hacerlo en una cuenta única que está para esos fines. Y en el mismo momento que deposita, el Tribunal Electoral, que allá se llama Consejo Nacional Electoral, tiene la información de quién aportó. Y tiene derecho a secreto bancario y a secreto tributario. O sea, no tiene la limitación del decreto bancario. Exacto, tiene acceso a esas cuentas bancarias, a saber quién es, Sí. y a su declaración tributaria para saber si esa persona tiene capacidad para dar ese monto. Cosa que aquí la ley 173, Lo prohíbe. 8302, en el artículo 56 lo prohíbe. Secreto Exacto. bancario. Okay. Pero precisamente la ley de partidos, la ley electoral, permitiría que la Junta Central Electoral Tuviera investigara acceso. para esos casos específicos. Correcto. Y el otro tema es que hay limitación en el monto de la campaña y en los aportes de campaña. ¿Qué es lo que hemos visto en la política estadounidense? Y lo comenzó Obama, que con pequeñas donaciones de $20, de $30, de $50, superó hasta de $1. todo el aporte del Estado. Sí. Y la idea del sistema estadounidense es que haya muchos aportes para que el candidato no rinda su programa a una sola persona. ¿Y el Estado le aporta a los partidos en Estados Unidos? Pero es optativo. Exacto. Los candidatos republicanos y demócratas han decidido no recibir fondos del Estado para tener libertad en los aportes privados. Incluso una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos decidió ilimitar los aportes. Usted puede dar lo que usted quiera, pero usted tiene que decir Tiene que quién declararlo. es. Tiene que No, y declararlo. tiene que decir quién es. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el lobby de armas, que siempre apoya a los republicanos, puede dar lo que quiera, pero el ciudadano estadounidense que vota por los republicanos sabe que está apoyando el lobby de armas. Correcto. Sí, aquí Entonces, hacen algo así, de una vez le dicen que son corruptos, que
Allá todo eso es permitido, eso es negocio. Pero que haya libertad, porque aquí se hace. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Es secreto. Que usted como elector no sabe que ese grupo económico está apoyando a ese candidato. Sí. Y entonces usted su voto lo está dando por alguien cuyos intereses usted no sabe quién lo está defendiendo. Claro. Correcto. Entonces el gran tema nuestro de la equidad en la campaña electoral es que, bueno, la política se ha ido cada vez más elitizando en dos sentidos. Si el político no tiene dinero, no puede ser candidato porque las campañas son muy caras. Sí. Eso está haciendo dos cosas. O que dirigentes de partidos políticos se hipotequen ante empresarios en el mejor de los casos y en el peor de los Exactamente. casos ante dinero mal hecho. Sí. O segundo, algo que es muy malo, que se conviertan en empresarios. Yeah. Porque entonces sustituyen a los empresarios naturales. Claro. Y se produce una distorsión del sistema. Correcto. Cuando hablamos de equidad, entonces hablamos de bajar el costo de las campañas para que puedan participar todas las personas que tienen condiciones para ello, sin necesidad de que sean solamente quienes tienen dinero. Y el otro gran tema es limitar el uso de los recursos del Estado, del gobierno central y de los municipios. De manera que un presidente en reelección o un alcalde en reelección no use su posición pública y sus recursos, que son de todos, en una campaña particular. Claro. Ese es entonces el gran tema pendiente en la política dominicana. En la ley de régimen electoral, por ejemplo, nosotros como Junta proponíamos toda una serie de elementos en ese sentido, que ya se han propuesto en otros países. Sí. Por ejemplo, una inauguración pública no puede ser tomada como un escenario de campaña, porque una obra pública se hace con el dinero de todos, Exacto. no de nadie en particular. Claro. O usted ve aquí muchos municipios donde hay una foto gigantesca del alcalde diciendo fulano de tal te está haciendo eso, pero eso no es fulano de tal, son porque no es fondos con su públicos. dinero. Claro. Eso es el alcalde. municipio con el dinero público. La gestión. Y eso Y está todo eso prohibido en todos los países de América Latina. Usted no va a un país de América Latina donde eso pase. Si eso pasa, hay una intervención. Yo estuve en las elecciones municipales el año pasado en Perú y la alcaldesa fue a una actividad privada y alguien de un grupo, y alguien publicó en Facebook que ella estaba ahí. Y al otro día el Consejo Nacional Electoral la suspendió. Ay, ay, ay. Al otro día, temprano. Publicó. Porque La no- suspendió. Ella no podía estar Y ahí. ella tuvo que salir a explicar que no fue ella que publicó eso, que eso fue un particular y que ella no fue ahí a hacer ninguna promoción. Exacto. Exacto. O Ella sea, podía estar, ella podía estar. Ella podía estar, pero no podía estar en promocionar promoción. eso. O sea, hay un respeto entre lo que es la función pública Sí. y lo que es la campaña electoral. Y ustedes lo ven en muchos otros países donde no existe esa intervención. Ahora, un tema importante, que yo creo que importante. La ley 275-97 habla específicamente del 5% de los partidos políticos, de la matrícula de lo que votaron, para poder recibir los fondos importantes de la Junta Central Electoral. ¿Es así? Vamos a decir que los partidos que pasan el Por el 50% tienen acceso al 80% del financiamiento. Lo que pasa en el 50% Del 5%. del 5% de la votación. Sí. ¿Verdad? Eso incluye, por ejemplo, el partido número 1, el 2 y el 3. En este proceso pasado sí. Correcto. Ahora bien, yo quiero que le expliquemos a la gente. Cuando un partido pierde ese 5%, pierde esa capacidad de recibir esos fondos, en el caso en particular, hemos visto ahora algunas alianzas, que lo que la gente dice es, esa alianza es para que no pierda la oportunidad de recibir o que le cuenten los votos o no llegar al 5%. Pregunto, si voy aliado, no importa nada. Si voy aliado con un partido, yo tengo garantizado que me van a dar los fondos que, aunque yo no reciba el 5% de los votos, o no es así. No. Si usted como partido político puede ir aliado, puede ir solo. Pero si su casilla no llega al 5%, no tiene acceso a ese financiamiento privilegiado. Que por demás es un financiamiento totalmente desproporcionado. La Junta Central Electoral en su propuesta de reforma electoral planteó que se cambiara. Porque históricamente ese financiamiento, hay 3 partidos políticos que han tenido el 80% del financiamiento. Pero esos son los 3 partidos que votan por la ley que usted quiere que vaya. Bueno, Eso es lo que no van a aprobar. lo que ¿Y sucede quién es se va a votar por quien le quiere? que casi todo el mundo piensa que cuando está en el poder que va a estar siempre en el poder, nunca piense que va a estar en la En la oposición. posición. Y entonces por eso las reformas no se hacen. Sí. Nosotros estamos luchando por la ley de partidos, incluso desde la sociedad civil, desde el 1998. Wow.
en el poder han estado diferentes partidos, pero siempre el que esté en el poder piensa que nunca va a estar dejar de tener el poder, y por eso no aprueba una campaña más proporcional, más equitativa, más plural. Ese sistema de financiamiento nuestro es uno de los más inequitativos de América Latina. Porque si saca el 4%, no recibo 17 millones, por No. por ejemplo. Si Ha saco el habido 5, casos de partidos que han sacado 4.60. 4.6, 4.8. Pero no di que le empujaron un ching a los No, partidos no, comunistas. no. Pues dijeron eso y que le empujaron un ching. No. Se quedó en lo que se tenía que quedar. Ah, bueno, está bien. Magistrado, finalmente, las cuotas femeninas y de la juventud. 33%. Es difícil aplicarla. Primero vemos que los partidos lo hacen, pero por ejemplo dicen de todos los candidatos tenemos la cuota, pero si tú te vas y lo divides entre senadores, diputados, no lo hacen así, no te da la cuota por ningún lado. Ahora, también hay que decir que no hay a veces los jóvenes o las mujeres haciendo la carrera política y trabajando en los partidos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo voy a comenzar con ese último punto. Esa es una gran ficción, eso de que no hay jóvenes y mujeres. Los partidos políticos están llenos de jóvenes y mujeres. Más aún, los que hacen el trabajo grueso principal son las jóvenes y las mujeres. Pero no marcan en las encuestas. Sí, claro que sí. Y más, muchas veces están incluso más capacitadas. Nosotros como profesores universitarios sabemos que el 70% de nuestras alumnas son mujeres. Y de las que tienen la mejor calificación, el 90%, probablemente. O sea, aquí sobra capacidad en las mujeres y nuestra población, tenemos una población esencialmente joven. Entonces, no es falta de militancia ni de que no hay mujeres. Es simplemente que hay una cultura machista, patriarcal, que impide que se coloquen en esas posiciones. Los partidos políticos que han privilegiado a la mujer y la juventud en sus candidaturas han triunfado. Señores, lo hizo Peña Gómez en el 94. El PRD venía de una debacle en el 90. ¿Y cómo Peña Gómez levantó el PRD? Con la cuota de la mujer y de los jóvenes. Claro. Debemos recordar. O sea, siempre que se ha tenido una presencia importante la mujer y los jóvenes en nuestras candidaturas. Aunque él no pudo ganar las elecciones. Han tenido, pero en el 94 prácticamente, recordemos que hubo una crisis electoral. Y él quedó en primer lugar en la primera vuelta. Y después ganó en el 98 la congresional y en el 2000 ganó el PRD. O sea, ese impulso inicial, fíjense, llegó hasta el año 2002 que volvió a ganar la congresional. La Junta Central Electoral ha aprobado una resolución sobre cuota femenina de un 33%. Los partidos que no la cumplan se les va a rechazar la candidatura, como se le ha hecho en otras ocasiones. Que quede claro eso. Que quede claro eso. Que quede claro. No se le va a aceptar la candidatura a los partidos políticos que no cumplan esa cuota. Y se estableció claramente por cada jurisdicción, por cada circunscripción, dónde debe ir la mujer mínimamente y cuántas mujeres tienen que ir. Yo sé que el tiempo se terminó, pero las circunscripciones son importantes. No vamos a hablar de nadie en particular, pero se ha dicho de un candidato que puede estar en un sitio, que estaba aquí, que estaba allá, qué sé yo cuándo, o un candidato que se fue, que renunció a Juan Bosch y Juan Bosch no le puede responder la carta. O sea, Manuel Jiménez no ha renunciado aparentemente. Bueno, la regla en materia municipal es que debe residir, según la ley orgánica municipal, por lo menos un año antes en el lugar donde va a ser candidato. Si no, la candidatura será rechazada. ¿Y eso también para los senadores igual? No, los senadores es diferente a la regla constitucional. La regla constitucional es que usted debe haber nacido en ese país, en esa provincia, o por lo menos haber residido 5 años. Es diferente. Y este es un año. Este es un año. Sí, pero en el caso de los senadores puede ser en cualquier momento de su vida. No, yo sé. En el caso de los alcaldes, regidores, alcaldes, vocales de distrito, directores de distrito, tiene que ser el último año residiendo ahí. O sea, ya no hay tiempo. Bueno, Faltan 150 días para quien las no ha elecciones. residido ahí no puede ser candidato. El comité político del PLD ya entendió. Magistrado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo esperamos aquí a principios de año para que nos diga cómo vamos en las elecciones. Muchos temas más de elecciones, que vamos a ver se nos quedan muchísimas cosas. Gracias, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, nuestro saludo de los viernes, que hoy es viernes, ¿verdad? Y el cuerpo lo sabe. Así mismo es. Feliz fin de semana.